Examen de definiciones. En el campo del derecho, la actividad normativa está muy vinculada al campo del mundo natural, esto es, juicios enunciativos frente a un mundo normativo. Dentro del campo del derecho, un código civil, un código de comercio, incluso una constitución, deberá ser comprobada como válida o no válida. Las normas de conducta importan una imperatribuidad, es decir, importa la necesidad de reconocer un derecho así como una obligación. En la construcción de una norma jurídica existen elementos y partes que la integran. La norma como regla de conducta fundamentalmente está integrada por tres apartados: supuesto jurídico, moderador deóntico y consecuencia jurídica. El hecho jurídico es todo acontecimiento natural del hombre, voluntario o involuntario, lícito o ilícito, que produce consecuencias de derecho, pero sin la intención de producirlas. El juicio por el cual los derechos y los deberes son referidos al hecho condicionante se llama imputación, y esta puede realizarse de dos formas: consistente en atribuir al hecho productor de las consecuencias de la disposición señalada, y consistente en atribuir a ciertas personas individualmente determinadas las consecuencias que derivan de la producción de un hecho jurídico concreto. La persona es el ente de imputación normativa. Nada que no sea persona puede ser objeto de una sanción jurídica, y es esa personalidad en la que desprende finalmente tal carácter de imputación normativa. Derecho objetivo y derecho subjetivo. Derecho objetivo es la base o norma que establece derechos e impone obligaciones. El derecho subjetivo es la posibilidad de actuar del que dimanan todas las acciones vinculadas a esta base. La palabra derecho subjetivo encierra dos significados según el término que se aplique a la norma misma o a las facultades por ella creadas. La norma es en derecho en sentido objetivo, la facultad lo es en sentido subjetivo. En consecuencia, en sentido objetivo puede definirse como la regulación bilateral de la conducta humana, y en sentido subjetivo puede definirse como la posibilidad de hacer o de omitir lícitamente algo. Capítulo 2. Aplicación y práctica de la lógica en los procesos judiciales. La aplicación al derecho tiene una importancia en la práctica jurídica, en particular en la de los jueces y abogados litigantes. Son esencialmente razonadores que parten de la evidencia proporcionada a ellos mediante pruebas documentales, confesionales y testimoniales, por una parte, y códigos jurídicos, por otra parte. Un proceso de carácter procesal es aquel que cumple los términos y formalidades del artículo 14 de la Constitución Federal. Estas formalidades los ha citado el Poder Judicial de la Federación a través de diversos criterios de jurisprudencia, y son fundamentalmente la demanda, la contestación, las pruebas, los alegatos y la sentencia. Esto tiene al continente vinculado por una expresión de un juicio. La lógica jurídica material postula que debe rechazarse toda interpretación que conduzca a lo absurdo. Debe de abstenerse por la decisión más racional. Implica tres actividades: interpretar, argumentar y motivar. Es convertir un derecho general abstracto a un derecho concreto. Este derecho concreto es lo que emite la juez en una sentencia, y para ello tiene que hacer todo un análisis jurídico, tiene que hacer toda una labor de interpretación, aplicar la ley y analizar que sea esa ley y analizar que la ley se mueva en el sistema jurídico. El sistema jurídico tiene que tener un solo ordenamiento jurídico y debe guardar relación entre ellos mismos. Se mueve bajo tres condiciones que son a la vez sus características. Por ende, el sistema jurídico necesariamente tiene que tener unidad, coherencia, plenitud y actualidad.
Los dos aspectos del razonamiento judicial son: aspecto sustancial, por el que el juez trata de determinar o fijar las premisas para justificar su decisión final o conclusión. Aspecto formal, esto es, examinado su corrección lógica. El criterio de unidad es la que la ley aplicable está en armonía y conforme a la Constitución. Si la norma está conforme a la Constitución, entonces se llama validez material. Ejemplo: cuando la Sala Civil declara inaplicable el plazo para apelar, señalando preferir la norma constitucional que regula los derechos del niño y de los padres, está prefiriendo una norma constitucional. La validez formal tiene que ver con su vigencia, al haber seguido el procedimiento constitucional para la elaboración, sanción, promulgación y publicación. Capítulo 3. Aplicación de la lógica en la técnica y el proceso legislativo. Al principio de este curso aprendimos que la lógica es el estudio del pensamiento y de la razón. La lógica no pregunta cómo pensamos, sino la manera en que deberíamos de hacerlo. Por lo cual surgen de manera muy importante los axiomas, porque mediante ellos una persona lógica se desarrolla, y además se crean los principios lógicos que se aplican directamente a la disciplina jurídica. Estos principios lógicos ya los conocimos también, pero considero necesario mencionarlos una vez más. Número 1, el principio de contradicción. 2, principio de tercero excluido. 3, principio de identidad. Y por último, el número 4, el principio de razón suficiente. ¿Cómo esos principios nos pueden ayudar en las técnicas legislativas durante el proceso legislativo? Al momento en que el legislador produce la disposición jurídica, se enfrenta a cuestiones lógicas y técnico-jurídicas. Toda norma, como lo menciona el ya conocido autor García Maínez, deben de ser normas jurídicas perfectas, con su supuesto, su moderador y su consecuencia o conclusión, aunque pueden existir las imperfectas, con estos mismos elementos, pero el problema es que uno de ellos sea ausente. La técnica es un procedimiento que su objetivo es lograr un fin determinado, para saber cómo se hacen las cosas. En ella no se aplica el derecho, sino cómo debe producirse este. También es necesario definir lo que es legislativa, es el derecho de corregir o de crear las leyes. Concluyendo con esta parte del tema, la técnica legislativa constituye el conjunto de recursos y procedimientos para elaborar un proyecto de norma jurídica. El legislador debe apostar en su técnica a construir normas claras y precisas, que puedan evitar imperfecciones, que sean discretas. El que la norma jurídica exista permite regular la convivencia social y es el mejor modo para encontrar en la ley la manera para tener un orden. Sin ella no podríamos entendernos, y al quebrantar la norma, esto permite que nazca y exista el derecho y por ende que se creen o que se modifiquen las leyes que nos rigen a todos como sociedad. Parte 4. Lógica y argumentación. ¿Qué se entiende por argumentar? Es defender o reprobar una idea dando razones, o bien para convencer aquello que se niega o se afirma. Por lo tanto, la argumentación es una herramienta que ofrece una razón o conjunto de razones en apoyo de cierta conclusión, es decir, es intentar apoyar afirmaciones o decisiones con razones. Es indispensable mencionar que la argumentación cuenta con carácter positivo, esta es la argumentación, y carácter negativo, que son falacias. Estas son razonamientos que visiblemente son persuasibles, pero que en realidad son razonamientos incorrectos. Para entender la naturaleza de la argumentación es indispensable saber ¿para qué se usa la argumentación jurídica? La cual es la rama de la filosofía del derecho, que se dirige a la fundamentación y motivación del lado valorativo de una decisión jurídica, y sobre cómo las motivaciones que se hace valer en la decisión pueden provocar convicción. Es decir, que se usa para encontrar la solución al caso o problema que se le ha encargado a base de la fundamentación y motivación. Es una concepción material, la argumentación. Es la unión de premisas y de conclusión, que son enunciados interpretativos como verdaderos o como correctos. Esto, a base de una relevancia y peso de las razones. Todos tenemos razón para actuar, pero no todos tienen las razones justificables.
Esto se representa de la siguiente manera. Fundamentación igual a premisa mayor, igual a la norma jurídica. Motivación igual a premisa menor, igual a hecho. La aplicación de la argumentación en el campo del derecho. La argumentación permite perfeccionar y conocer mejor los procesos normativos, ya sean de producción o de aplicación. Es decir, su aplicación posee una relevancia fundamental, ya que a través de ella es posible contribuir al desarrollo de las disciplinas jurídicas, orientar la producción, interpretación y aplicación del derecho, así como establecer parámetros con los que criticar este.